Una vez Josué muere de haber introducido al pueblo de Israel en la tierra prometida de Canaán, pueblo de Dios, el pueblo de Israel entra en uno de los periodos más oscuros de su historia, el periodo de los jueces, comenzando en el 1426 a.C. hasta el 1155 a.C., terminando con la historia de Sansón. Dios me le bendiga. Esta historia de los jueces fue un tiempo donde no tenían rey y existía una teocracia, que no es más que Dios gobernando su propio pueblo. Pero ellos no querían ese reinado. Libro de los Jueces, Antiguo Testamento, capítulo 21, verso 25. Dice el texto: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta gente se olvidó de la ley de Dios. Empezaron a apartarse y empezaron a hacer lo que bien les pegaba la gana. Terrible aquellos días. Pero había un patrón de conducta que la Biblia registra 12 veces. El pueblo cada vez pecaba, se apartaba de Dios. Dios permitía la opresión por pueblos extranjeros, guerreros extranjeros. Luego ellos clamaban, lloraban a Dios y Dios les levantaba un juez, o sea, un libertador. Cada vez así ocurría. Cuando venía la paz por un tiempo, volvían a apartarse de nuevo y se repetía una y otra vez. 12 veces está registrado en las Escrituras aquella locura de aquellos días del pueblo rebelde que no aceptaba la teocracia del Dios vivo. Los 12 jueces en esta historia no eran como reyes, no eran grandes gobernantes poderosos, eran más bien como libertadores que enseñaban al pueblo la justicia revelada de Dios y el milagro poderoso que los libertaba de la opresión de muchos de los pueblos que rodeaban las tierras de Israel, quienes entonces iban, los sometían, les robaban los alimentos, les aplicaban impuestos, les robaban las mujeres. Fueron días terribles y Dios cada vez levantaba a un hombre y entre ellos levantó a una mujer que impartió por muchos años justicia y libertad al pueblo. Vamos a Otoniel, que liberó al pueblo de Israel de la opresión extranjera y hubo paz por 40 años con un gran inicio en ese periodo. Así se lee en español, un varón zurdo con una estrategia poco peculiar que Dios usó de una manera poderosa. Ese varón entró al palacio del rey enemigo y lo mató en su propia casa, liberando al pueblo de una manera poderosa. Agar, un varón poderoso, fuerte, que libró a su pueblo de Israel, con una quijada de un buey y mató a 600 filisteos enemigos. Tremendo. Débora y Barak, ellos juntos libraron al pueblo de Israel. Dios le había revelado a Barak que tenía que salir adelante en la guerra contra un general llamado Sísara, que tenía 400 carros de hierro. Él tenía temor de salir, no respondió a Dios. Así que Dios levantó a Débora, una mujer profetisa, jueza, que lo hacía debajo de una palmera, dice la Escritura, alabado sea el Señor. Y Dios los libró con gran poder y hubo un cántico tan hermoso que revela cómo Dios movió la naturaleza para estancar los 400 carros en medio de barro y un poder de estruendos, rayos y lluvia para que Barak matara y destruyera al ejército. Tremendo pasaje bíblico, tremenda historia maravillosa que trae fortaleza espiritual. Gedeón, un varón de familia, colector de trigo, valiente, y Dios lo utiliza para librar el pueblo contra un gran ejército, pero le hace reducir a los hombres a solo 300 varones, y con 300 hombres de una manera sobrenatural vencen al ejército enemigo y salen librados con poder y gloria. Si fueron otros varones que se levantaron
para librar al pueblo de Israel, no tan relevantes como los otros, pero no menos importantes, hasta llegar a Sansón, un varón realmente con una fuerza descomunal, llamado a ser nazareo. Se le prohibió beber sidra, se le prohibió cortarse el cabello y se le prohibió tomar mujeres extranjeras, cosa que no cumplió. Y este varón, dice la escritura, que mató con una quijada de un burro a 1000 hombres filisteos. ¿Él tenía esa fuerza? No, se la dio el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Los enemigos más importantes del pueblo de Israel en este tiempo eran los filisteos y los madianitas. Sí, el pueblo de Madián, de donde venía Séfora, la esposa de Moisés, y Jetro, ese varón que viene a su vez de la segunda esposa de Abraham, llamada Setura, de donde nacen los madianitas. Tiempo después se convierten en sus enemigos. Esta historia es tremenda. Después voy a hablar de ese pueblo. El problema no eran esos enemigos. El problema era que el pueblo de Israel, cada cierta cantidad de años, se volteaba a su Dios y ponía la mirada de su corazón en dioses paganos, en ídolos. Y eso a Dios le enfurece. Así que Dios permitía que cada cierto tiempo fuesen castigados por fuerzas extranjeras. Y cuando su pueblo clamaba, salía Dios en su misericordia y en su amor a volverlos a salvar, mostrando su poder, su gloria sobrenatural, y por un tiempo estaban en paz con Dios y volvían a lo mismo. ¿Es casualidad lo que sucede el día de hoy? No lo es. Los hombres van y vienen, son como las olas del mar. Van y buscan a Dios cuando están en crisis, cuando están en problemas, y cuando se sienten cómodos, se sienten gozosos, llenos de recursos y una vida cómoda, le dan la espalda a Dios. Y así estamos. Alabado sea el Señor. Así que el pueblo comenzó a exigirle a Dios un rey. Pero en realidad estaban rechazando el gobierno de Dios sobre su vida. Vamos a ver el texto para finalizar esta clase. Samuel, capítulo 8, verso 5 en adelante, dice: y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, haciendo referencia al profeta Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. La verdad, ese pueblo no sabía en el lío en que se estaban metiendo, porque estaban terminando una época terrible de jueces y de opresión para meterse en un rey. Sería Saúl, el primer rey de Israel, que los iba a oprimir de una manera terrible, porque la arrogancia y el orgullo era espantoso y oprimió tanto al pueblo que, de hecho, lee el capítulo 8 completo para que te des cuenta cómo Dios les revela lo que les iba a pasar al pueblo por tener un rey y desechar el reinado del Dios vivo del cielo. Santo Cordero de Dios. Por eso es que poner la mirada en el reino de los cielos y su verdadera justicia, alabado sea el Señor, sabiendo Dios todo lo que necesitamos, todas las cosas van a ir añadiéndose a medida que nosotros andamos en el camino de justicia, de paz, en santidad, en el amor de Cristo. Dios te bendiga.